Ángel Vázquez y la antigua orden tienen razón, la isla completa es dominicana, aquí la historia. Atención, dominicanos y defensores de la verdad histórica. Hoy vas a descubrir por qué esta isla, desde sus orígenes, ha sido una sola, Quisqueya, tierra taína, corazón dominicano. Si valoras la historia real, la soberanía y el orgullo de ser dominicano, suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en esta poderosa travesía por la verdad que muchos han querido ocultar. Quisqueya, la isla originaria de los taínos. Antes de la llegada europea en 1492, toda la isla era conocida por sus habitantes originarios como Quisqueya o Ayiti. Estaba ocupada únicamente por los taínos, quienes vivían organizados en 5 grandes cacicazgos, cuyos nombres eran Marién, Magua, Maguana, Jaragua e Higuey. No existían africanos, europeos ni mezcla alguna. La identidad cultural, espiritual y lingüística era netamente taína. Cristóbal Colón y el inicio de la invasión europea en el año 1492. El 5 de diciembre de 1492, Cristóbal Colón llega a la isla, marcando el inicio de la colonización española. Los taínos fueron sometidos, esclavizados y masacrados. Aunque muchos fueron exterminados, su herencia genética y cultural sobrevivió a través de los dominicanos actuales. ¿Cómo fue que Francia ocupó el oeste de la isla? Porque España negoció lo que no le pertenecía a través del Tratado de Ryswick en el año 1697. En el siglo XVIII, piratas franceses ocuparon el lado occidental de la isla. España, en decadencia, negoció de manera ilegal con Francia el control de esa parte de la isla a través del Tratado de Ryswick, firmado el 20 de septiembre del año 1697. Pero ese tratado es ilegítimo, porque España no tenía derecho sobre la isla, pues era territorio ancestral taíno, no propiedad de la corona española. Los haitianos fueron una población importada por Francia, de manera ilegal, para ser esclavos. Tras el Tratado de Ryswick en el año 1697, Francia creó la colonia Saint-Domingue, trayendo entre 700.000 a 1 millón de africanos esclavizados para explotar las plantaciones. Estos africanos no eran originarios de la isla. Los haitianos nacen como grupo social y cultural dentro de ese sistema colonial, no de raíces taínas ni indígenas. La revolución haitiana ocurrió del año 1791 al año 1804. Desde 1791 los haitianos fueron liderados por Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines y Henry Christopher. De esta manera estos esclavos africanos luchan por su libertad. El 1 de enero del año 1804, Haití se proclama como la primera república negra libre, pero su nacimiento no tiene vínculo con los orígenes de la isla, sino con una lucha continental africana traída al Caribe. La República Dominicana es la legítima heredera de Quisqueya. Mientras tanto, la parte oriental mantuvo su conexión con lo taíno, lo hispánico y lo cristiano. A pesar de la ocupación haitiana de toda la isla desde el año 1822 hasta el año 1844, el pueblo dominicano recuperó su soberanía con la independencia el 27 de febrero del año 1844. El nombre Quisqueya aún se canta, se honra y se protege en este lado de la isla. Cronología de hechos históricos que confirman la verdad. Año 1492, Cristóbal Colón llega a la isla de Quisqueya. Año 1697, Tratado de Ryswick, España cede el oeste de la isla a Francia. Año 1791, inicio de la Revolución Haitiana. Año 1804, independencia de Haití, como fruto de la colonia francesa Saint-Domingue. Año 1822-1844, Haití invade y ocupa toda la isla. Año 1844, República Dominicana logra su independencia y reafirma su identidad. Esto no es xenofobia, es identidad histórica de toda la isla.
Apoyar a Ángel Vázquez y la Antigua Orden para la defensa de la soberanía dominicana no es odio ni discriminación. Es un acto de memoria, justicia y respeto por la historia. Es darle a cada uno los que nos pertenece por la verdad y lo justo. Los haitianos no son originarios de esta isla. Su presencia fue consecuencia de una negociación colonial entre potencias extranjeras. La única cultura ancestral de esta isla es la taína, y su continuidad genética y cultural se manifiesta hoy en el pueblo dominicano. Si esta información te abrió los ojos y te ayudó a comprender la verdadera historia de nuestra isla, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y compartas este video con todos los que aman la verdad. Aquí no hablamos por odio, hablamos por justicia, por memoria y por respeto a nuestra identidad. Que viva la historia verdadera. Que viva Quisqueya, la madre de todos los dominicanos. Y que nunca se nos olvide, esta tierra no se negocia, no se regala y no se entrega. Se defiende con dignidad, con valor y con la verdad. Viva la República Dominicana por siempre. Patria o muerte. Dios, patria y libertad.